Hola a todos, mi nombre es Josefina y soy de Valdivia, una ciudad maravillosa en el sur de Chile. Soy instructora de buceo de apnea y estoy aquí en Dahab, que es una de las mecas de buceo de apnea a nivel mundial. Vine por un mes más que nada a entrenar y luego el coronavirus ocurrió, así que me terminé quedando mucho más del tiempo que yo esperaba. Lo que me dio una oportunidad de conocer a muchísimos atletas increíbles que están representando a sus países y bueno, dije los quiero entrevistar y quiero conocer más acerca de lo que están haciendo, aprender y quiero compartir esta información con ustedes, sobre todo en español porque hay tan poquita información online de buceo apnea en español, está todo en inglés, ¿sí? Acompáñenme, son 10 apneístas o freedivers, 5 mujeres, 5 hombres. Y espero que disfruten lo que he preparado para ustedes. Disculpen si la calidad no es increíble, primera vez en mi vida que hago videos. Así que vamos. Los primeros son Julia Mina y Harry Chambers. Saw beauty in the selflessness again. Heard sorrow in the songs of 1,000 merchantmen, singing just to fill their emptiness. Aquí estamos con mi amiga Julia. Ella es de Suiza y es una mujer increíble porque ella tiene los récords nacionales de Suiza para peso constante e inmersión libre. Ella vive en Dahab más o menos de ida y de venida 3 años y es genial también que ella ha vivido en Panamá, ha viajado por Latinoamérica, así que parte de esta entrevista o la mayoría va a ser en español. Julia, cuéntanos, en Dahab, ¿hace cuánto tiempo? Bueno, estoy en Dahab. Llegué la primera vez hace 6 años y hace más o menos 3 años estoy viviendo aquí. Llegué por... Suena un poco ridículo, pero porque como que me cansé de hacer el backpacking. Cada vacaciones de la universidad me fui de backpacking por algún lugar y alguna vez estaba pensando que la verdad no quiero estar viajando de lugar a lugar. Mejor me voy a un lugar solo y ahí voy a hacer todas las cosas que siempre quería hacer, que no podía hacer en Suiza y que tampoco se puede hacer cuando uno está con dinero más limitado haciendo el backpacking. Y entonces me estaba pensando, bueno, qué son las cosas que siempre quería hacer. Primero la apnea, es lo primero que me llegó, el agua, la apnea, y también pensé, siempre quería ir al desierto y también un poco para montar caballo, pero eso después no era tan importante. Cuéntanos, para ti, ¿qué significa freediving y cómo llegaste al deporte? El freediving para mí es una cosa que no tenemos que aprender, es una cosa que tenemos que redescubrir, creo, porque al final todos salimos del agua, todos venimos del agua y como personalmente llegamos de la panza de la madre, pero igual evolucionariamente salimos del agua, ¿no? Y el cuerpo eso lo recuerda. Y para mí es como querer descubrir lo que siempre supimos. Y la mejor forma de hacer eso, creo que es dejar el cuerpo hacer, apagar la mente y dejar hacer. Y entonces para mí es como que llegar a la casa. Eso es lo que significa el freediving para mí. Yo siempre me gustó mucho el mar, siempre me gustó mucho estar al lado del mar y nadando. La verdad, siempre me gustó más estar dentro del mar que solamente en la playa, como que no entendí ese concepto muy bien. Y mi mamá estaba haciendo buceo con aire hace mucho tiempo y siempre me llevaba a la lancha y estaba como por ahí, me introdujo al snorkeling. Y bueno, por ahí cuando haces el snorkeling de repente vas a bajar un poco para mirar una cosa, ¿no? Y bajas un poco más y de repente es como muy divertido y bajas otra vez y otra vez hasta que al final uno está bajando más que estar respirando en la superficie, ¿no? Bueno, esa es una parte que yo siempre me gustaron esas cosas y creo que tenía como
14 años o por ahí que me enteré que la verdad es un deporte, que no soy la única que es tan loca, que le gusta estar respirando, aguantando la respiración. No, ustedes bajando. tampoco están locos, no están locos. Y de verdad es un deporte que se llama apnea o freediving en inglés, y que hay gente que lo hace como más profesional. Demoré otros 10 años casi, hasta que al final me decidí, bueno, ahora sí quiero hacerme un curso de apnea. Y bueno, de ahí me fui al internet, al Google, para ver por dónde se puede hacer eso, y encontré DAHAP. Llegué a DAHAP, me enamoré de DAHAP de uno y comencé el curso, me enamoré del deporte de uno, y desde que comencé en el 2014, enero 2014, no paré más a hacer la apnea. O sea, fue amor a primera vista o algo así. ¿Y cómo comparas el buceo apnea con otros deportes? ¿Cómo lo comparo? Creo que por parte es... Si tienes la idea de ser un deporte serio, por parte es muy parecido, porque al final uno se nota que es muy mental, pero yo creo que lo que tiene la apnea que es diferente, bueno, primero que uno intenta de hacer lo menos ejercicio, usar lo menos energía posible, que normalmente en el deporte es como que para hacer ejercicio, ¿no? Pero también que yo creo que es 95% mental. Y claro, otros deportes creo que también son más mentales de lo que uno piensa, pero, o sea, viviendo en DAHAP yo vi tantas personas que, claro, se puede entrenar mucho y va a ayudar mucho, pero hay gente que no entrena nada, igual llega a profundidades increíbles o tiempos increíbles de apnea, y sí, creo que un montón del deporte se juega en la mente, la verdad. Bueno, ese es el caso, por ejemplo, de personas como Natalia Molchanova, que es ya campeona del mundo. Ella empezó a... ¿Qué edad tenía ella? Más de 30, más de 40, yo creo. Y de repente, ¡pum!, muy buena. Así que, claro, es súper, súper mental. Sí, también es un deporte que no es que se acabó la carrera cuando tienes 30 años. La verdad, un montón de gente se mejora con más edad, ¿no? Porque la mente más madura te va a hacer mejor en el deporte también. Y creo que eso tal vez es una grande diferencia a otros deportes, que la edad no importa mucho. ¿En qué momento te diste cuenta que querías hacer esto de manera profesional? Eso fue un proceso. Cuando comencé a hacer apnea, la verdad era, cuando voy a llegar a 20 metros, todo bien, es lo máximo que quiero, estoy más interesada en bucear en el arrecife, mirar los peces y todo ahí, la vida submarino. Y bueno, normalmente haciendo un curso uno llega bastante rápido a esos 20 metros, y después, bueno, tal vez vamos a intentar 30, tal vez 40, vamos a ver. Y sí, también como me gustó mucho la atmósfera en DAHAP, y la verdad hay mucha gente aquí que está bastante competitivo y que le gusta estar ambicionado y llegar a más, ¿no? Y parte fue por eso, pero también como que vi el récord de Suiza, el récord nacional, que ya estaba como ahí por 10 años el mismo, a 53 metros. Y como que estaba llegando a 45 o 47 metros, por ahí estaba, bueno, también me lo podría tomar, ¿no? Como estaba la oportunidad. Y ahí comencé a hacer competencias para acostumbrarme a cómo se siente hacer competencias. Y creo que hice 2 competencias solo para mí mismo, y en la tercera que hice ya hice el nuevo récord nacional. Y me gustó mucho. Cuando me tomé el récord nacional, también comencé a... Sí, me comenzó a gustar mucho la idea de competir, más para tener un reto especial, para algo que trabajar, y mi entrenamiento se cambió mucho y se mejoró mucho para tener un foco, ¿no? Para mejorarme atléticamente. New wisdom was a choice of the moment. There for you to be now and not just to become. I put myself down just by looking up. Felt love from the caring of a woman.
Harry. Tenemos mucha suerte de poder conversar con él hoy día porque él es probablemente uno de los entrenadores más top acá en Dahab. Tiene 10 años de experiencia con freediving y tiene actualmente 2 récords por Inglaterra en no límites y en peso variable. So Harry, Dahab about 3 years ago? Yeah. And yeah, how did you get here? What brought you here? Well, I first got taught to freedive in Dahab. So I was already kind of freediving on my own for about 2 years. I was doing like 20, 25 meters on the reef, snorkel in my mouth, and equalizing hands-free. And I heard that there was like this place called Dahab, which was kind of famous for freediving, and then I thought maybe I can find somebody to teach me something, how to do it better. So I came in 2009, and since then I've been coming and going, but finally I decided that I wanted to really focus on my coaching, and I found that Dahab would be the best place in the world to do that. How many students do you think you've had till date? Whoa. No idea. And where did you hear of Dahab the first time? Well, I've been traveling in Australia and Asia for a few years and around the Pacific Islands, and I just felt like a change. Yeah. So I thought, maybe like Africa could be cool. So then I think I just started to Google famous diving places in Africa, and then I found Dahab. Incredible. That's awesome. Yeah, so we want to know essentially for someone like Harry that dedicates his life to the sport, what does freediving mean to you? Like how? Yeah, well, it's been a long time that I've been freediving, and throughout that period I've done it in all different ways. So in the beginning it was just like diving down to see the fish and kind of like competitiveness with my friends to see who can go deeper. Then it became like a profession, and then it became like interesting for me to start to go deeper in my performance and then to teach other people what I learned. But I'd say the one thing that linked everything was exploration. In the beginning it was exploring the underwater world, and now it's with my diving, it's exploring myself and the control I have over myself, and as a coach, exploring the sport itself, because it's still a very new sport. Training methods aren't really there. There's nothing fixed like there are in other sports, and then it's so all-encompassing. To help somebody, you can help them with their technique, their equalization. You need to program in a way where they feel comfortable to go deeper, their body has time to adapt. But then also you need to think about the mind. So there's so many different things that I need to learn and explore. So on every level, I'd say exploration. Being freediving such a special sport, how do you compare it with other sports that you might have experienced already in the past? I think the basic technique with regards to equalization and the way that you swim, it's not as complicated as most of the sports out there. So you can learn like the basics really quickly and easily. The more complicated thing is you're putting yourself in an extremely like stressful and potentially dangerous situation. But you need to be able to put yourself there and still remain like totally calm and relaxed and focused. So like in other sports where you put yourself in dangerous situations, a lot of people do it and they enjoy the adrenaline rush and getting a buzz and getting all excited. Whereas if we let ourselves do that, then you're never going to be able to go deep, and things aren't going to work, and it's not going to feel as good as what it should feel. So I'd say that would be like the biggest difference. The level of control you need, not just over your body, your technique, but every sort of like deeper layer of your consciousness as well. Harry, you came to Dahab, you did your courses, and of course you were probably doing really well. At which point did you decide that you wanted to do it professionally and maybe compete one day? It was a few years after I became an instructor. So I went to Thailand. I spent my time between Thailand and the Philippines, and the places that I was, there wasn't unlimited depth. There was like 30 or 35 meters. So
for me, I just love freediving, so no matter how deep I can go, I'm just gonna go out and do it. But what I found by not being able to go deeper is that I was reaching deeper states of relaxation rather than deeper dives. And I saw what it meant to do 30 meters change over the years until I could do it and just like, I could do it without consciously thinking. It was like a dream. So I'd do the dive, come back up to the surface, and I wasn't even sure if I'd done the dive or not. Oh, wow. So I realized that if that can change at 30 meters, you can have the same change at 40 meters. You can have the same change at 50 meters. So I became more and more interested in exploring that and seeing like how relaxed I can be and how deep I can take that relaxation. So I came here to Dahab again, maybe after 3 years after I was already an instructor, and I gave myself like a month to see what. On the day I woke, so soulless one.